Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 4, versículo 1 al 26. Vamos a leer todos unánimes juntos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada. El propósito de esa palabra es que Dios nos hable hoy a nosotros, y que en ese diálogo que Dios establece con nosotros, nuestro espíritu tome esa palabra como mandamiento y comience a obedecer ese mandamiento. Entonces clamemos para que hoy se dé ese prodigio de Dios en nosotros. Clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque eso es lo que anhelamos en esta vida: conocerte, experimentar, Señor, saber toda la vida que viene de ti, Señor, y que esa vida fluya de nosotros como ríos de agua viva, Jesús. Entonces ten misericordia, Señor, como siempre la tienes, Señor, y manifiéstate con poder en nosotros. Derrama de tu gracia, abre los ojos espirituales, abre los oídos espirituales. Padre Celestial, que ninguno se cierre a tu palabra, Señor. Obra con poder, unge mis labios, dame la sabiduría, el conocimiento, el poder de la palabra, y úsame como el instrumento tuyo, Jesús. Ayúdame, Señor, obra con toda potencia. Nosotros no somos nada, Señor, tú lo eres todo. Nosotros necesitamos de ti, así que obra con poder, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Yo creo que de una de las porciones de la Biblia que yo más he hablado ha sido de Juan capítulo 4, ¿no? Siempre llego allí porque es un punto neurálgico, es un punto central en el Evangelio de Juan. Hay varios
varios puntos que son muy centrales. Este es uno de los puntos centrales del Evangelio de Juan. Ayer tuve una conversación muy interesante hablando acerca de la Escritura. Y es que nosotros hemos de aprender a acercarnos a la Escritura. Porque cuando nosotros escuchamos las prédicas, una persona dice una cosa, y otra persona dice otra cosa, y otra persona dice otra cosa sobre el mismo pasaje. Y bueno, hay veces las cosas que están diciendo tienen una concordancia, pero otras veces lo que están diciendo no tiene nada que ver. ¿Cómo establece uno que lo que está diciendo esa persona es la verdad? Entonces se ha deformado una palabra en la congregación que es interpretar. Y la persona está pensando que interpretar es componer, que es muy diferente. Una cosa es interpretar y una cosa es componer. El autor compone. Nosotros podríamos decir, Dios es el compositor de la Escritura. Los hombres fuimos los instrumentos, ¿no? Usted sabe, para componer música, pues uno primero tararea y a veces coge la grabadora y graba allí en un aparato para grabar, en un dispositivo para grabar, o a veces tiene que escribir, ¿no? Entonces sale ahí mojado del baño y escribe las letras para que no se le olvide. Si es un músico profesional ya puede escribir inclusive las notas, pero para escribir esas notas necesita un papel y un lápiz. Esos son los instrumentos. Y después para poder reproducir esa melodía pues necesita de otros instrumentos, ¿no? Pero el compositor, el autor es la persona que pensó en toda esa obra. Dios es el autor de la Escritura. Y los hombres son los instrumentos. Si yo soy un buen intérprete de la obra de Dios, pues tendría que ser un intérprete fiel, un intérprete que conozca, un intérprete que sepa de qué está hablando Dios, un intérprete que conozca además. Es que las obras musicales no solamente tienen que ver, por ejemplo, con un momento, sino que tienen que ver con toda la vida del autor. De acuerdo al autor, entonces se está escribiendo una obra musical. De acuerdo a la experiencia por el que él estaba pasando. Usted ha visto esas entrevistas que le hacen a los compositores. Entonces ellos empiezan a cantar, ¿no? Para un cachaco, por ejemplo, decir hermoso cañaguate florecido, para un cachaco eso no tiene sentido. Pero para una persona de Valledupar que ha caminado por el barrio, por ejemplo, del Cañaguate y conoce los árboles, el cañaguate es un árbol, y florece en una época y bota las flores y tapiza todas las calles de amarillo de Valledupar. Y el olor y el calor. Entonces cuando uno camina por esas calles siente una alegría nostálgica. Bueno, pues eso es lo que el autor quiere decir con hermoso cañaguate florecido. Si algún día tú la ves pasar, por favor, cuéntale de mi camino que tiene sus noches al andar. No le puedo cantar toda la canción. Pero entiende que si uno no contextualiza la situación, no tiene sentido para uno. Eso se convierte simplemente en una repetición cacofónica que no tiene realmente el sentido que no tiene la vida. Así puede ser con la palabra. Y es más, si un cachaco nunca se toma la molestia de averiguar realmente qué es un cañaguate, entonces a él le parece que cañaguate es un trago de aguardiente, ¿sí? Entonces dice, ay, un cañaguate florecido, tomémonos un cañaguate florecido, y ya le cambia todo el sentido. Se perdió, imagínense que él va a hablar de eso después. Se perdió. Entonces por eso es tan importante ver toda la Biblia en su contexto y conocer al autor y saber además la intención del autor con la obra. Aquí estamos hablando de un lugar que se llama Sicar, y cuando usted lee en la Biblia de ese lugar que se llama Sicar, donde está el pozo de Jacob, pues va a haber varias cosas en ese lugar. Porque resulta que en ese lugar, por ejemplo, fue donde Dios se le apareció a Abraham para que Abraham le sirviera. Uno de los lugares, Dios se le aparece en varios lugares a Abraham, pero en este lugar dice que, y antes dice Dios le habló, y aquí dice Dios se le presentó a Abraham en ese lugar, en Sicar. Entonces ya eso le está dando que
que Dios se le ha revelado de una manera especial a Abraham, ¿no? Pero además de este lugar habla del pozo de Jacob, y resulta que Jacob cavó ese pozo para que bebieran las bestias. Y ese pozo va a generar una serie de conflictos. Y los enemigos del pueblo de Israel, los enemigos de Jacob, van a cegar ese pozo, van a echar piedras, van a echar basura para que ellos no bebieran del pozo, y durante mucho tiempo estuvieron faltos sin agua. Pero de pronto, otra persona se da cuenta del pozo y destapa otra vez el pozo. Vuelve a destaparlo para que vuelvan a correr las aguas en ese pozo. Y ese pozo era muy importante. No es una coincidencia que Jesús se esté encontrando con esta mujer en este lugar. No solamente eso, la semana pasada vimos que cuando el siervo estaba buscando esposa para el hijo de Abraham, fue a un pozo y dijo: la mujer que me diera de beber, esa va a ser la esposa del hijo de mi amo, ¿sí? Cuando estaba hablando de Dios, que Dios es Dios de verdad y de misericordia. Y esta mujer le da de beber, y entonces él entiende que esa es la señal. Pero no solamente eso, mire conmigo por ejemplo Génesis capítulo 39, vuelve a pasar un suceso parecido. Génesis capítulo 39, pero ya no es con el siervo de Abraham para el hijo de Abraham, para Isaac, sino que ahora es Jacob. Y ya no es la mujer la que le da de beber, sino que es el hombre el que da de beber. Génesis capítulo 39, ¿sí es 39? 29, perdón. Génesis capítulo 29, versículo 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y había aquí 3 rebaños de ovejas, yacían cerca de él, porque aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. De nuevo han cegado. Este no es el pozo de Jacob, ¿no? Es otro pozo, porque Jacob se ha ido a buscar mujer a la tierra de sus padres. Y juntaba allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde soy? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevamos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Ella corrió, dio las buenas. Bueno, usted sigue leyendo, versículos 14. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes, ¿no? Jacob va a terminar casándose con Raquel, usted sabe la historia, ¿no? Pero ¿cómo comienza la historia? En el pozo. Y va a decir una frase: hueso mío y carne mía. Bueno, mire conmigo Efesios. Entonces uno podía hacer una lectura espiritualoide de esta porción de la Biblia, ¿no? E inventarse lo que quisiera, como una interpretación alegórica. Uno decía: no, el pozo es el dinero. Porque usted ha visto, ¿no? Las fuentes donde uno pide dinero y uno lanza monedas, porque el pozo da dinero. Y la piedra son las dificultades. Y entonces Dios le va a quitar la piedra para que usted pueda tener dinero.
Entonces, ¿pero qué tiene que hacer? Echar moneda en el pozo, ¿no? Entonces venga y eche moneda en el pozo y listo. ¿Sabe qué es lo terrible? Que la gente se deje comer esos cuentos. Que la gente se deje manipular. Y que ellos no tengan temor de la palabra para manipular con algo que es tan sagrado, que es ¿qué? La palabra de Dios. La culpa es del que engaña y la culpa es del que se deja engañar, ¿no? Por eso dijo, hay de la piedra con que tropiezan y hay del que tropieza. Ciegos guías de ciegos. ¿Cómo lo va a guiar? Los dos se van a ir para el ahí sí va para el pozo, para el hoyo, ¿no? Los dos se van a ir para el hoyo. Pero la Biblia sí habla de la mujer y del hombre, de la cabeza, de la iglesia, del cuerpo y del hueso. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de ¿quién? De Cristo y de la iglesia. Entonces, como ya la Biblia nos está hablando tan claramente de este suceso, ya nosotros no podemos inventar cualquier carambanada. ¿Se da cuenta que la misma Biblia tiene su... Entonces, si yo soy un buen intérprete, no compositor, es más, algunos hacen cover, ¿no? ¿Usted sabe qué es un cover? Que cogen una canción y la transforman y le cambian todo, le cambian el ritmo, le cambian así, para papá, y hacen reggaetón con la novena sinfonía, pues eso es con la quinta sinfonía, perdón, con la quinta sinfonía y hacen un reggaetón, no, eso es no, eso es un irrespeto con el autor. Pues le cuento, hay muchos reggaetoneros del púlpito que están haciendo lo que les da la gana con la palabra sagrada de Dios. Y que la utilizan para su propósito, para hacer lo que ellos quieren hablar. No, la Biblia dice que está hablando ¿de quién? De Cristo y de la iglesia. Claro, hay diferentes niveles de lectura de la palabra. Por ejemplo, hablábamos ayer un ejemplo. Si yo leo en un salmo que dice, oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Y yo estoy pasando por una situación difícil donde hay una gente que me está molestando, pues ese salmo tiene que ver conmigo, lógico, con mi situación coyuntural. Y yo leo el salmo y digo, ay Señor, pero tú has sido mi refugio y mi ayuda en todo tiempo, no desmayaré porque tú estás conmigo. Y ese salmo me sirve como un salmo devocional. Está bien. Pero ese salmo realmente fue escrito por David en una época en donde el rey Saúl lo estaba persiguiendo y quería matarlo. Entonces a él le tocó salir corriendo y andar por los montes. En una ocasión le tocó hacerse loco para que no lo mataran y ir a donde los enemigos para que los enemigos lo guardaran. Y él escribe ese salmo. Entonces ese salmo tiene un contexto histórico, pero realmente ese salmo está hablando de Jesús. Ese salmo realmente está hablando de las cosas espirituales. Entonces nosotros después vamos a encontrar en la Biblia cómo es que está hablando realmente el salmo de Jesús. Jesús lo dijo, mire conmigo en Lucas capítulo 24, versículo 44. Si usted logra entender esta introducción que estamos haciendo, pues está ahorrando todo un curso de exégesis y de hermenéutica bíblica, que no entienden los exégetas.
que no entienden los hermeneutas. Lucas capítulo 24, versículo 44. Pero dígame, ¿el Salmo está hablando de mí? No, su merced, no está hablando de usted. Pero si usted tiene una situación de angustia, pues claro que le pega. Si usted está casado, pues claro que le pega esta situación de Cristo y de la iglesia, pues claro. Si está soltero, no le pega. Si está casado, le pega. Pero no fue para hablar de su matrimonio, fue para hablar de Cristo y de la iglesia. Dice Lucas capítulo 24, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire ahí el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién hablan las escrituras? De Jesús, no nos lo estamos inventando, sino que está ahí escrito. Entonces yo he de ver qué es lo que está hablando de Jesús. Cuando yo leo que en el Antiguo Testamento aparece un hombre junto a un pozo con una mujer y le habla, y después llego al Nuevo Testamento y encuentro a Jesús en un pozo con una mujer y le habla, entonces yo puedo ya ver ¿qué está hablando en el Antiguo Testamento acerca de ese encuentro, de ese lugar, de esa mujer? ¿Qué era lo que estaba buscando el siervo? Se me olvidó el nombre del siervo. ¿Jesse? No, Jesse es el siervo de Elías. El siervo de Abraham. ¿Qué estaba buscando Jacob? Esposa. ¿Qué estaba buscando el siervo? La esposa para su amo. ¿Qué es lo que está buscando Jesús en el pozo de Jacob? A la iglesia, a su esposa. Y dice en este relato que esa mujer era samaritana. Es muy importante entender esto. Porque si yo leo y no sé qué es un samaritano, le pasa como el cañaguate, está pensando que es un traguito de aguardiente. No, el cañaguate es un árbol, por eso hay otro disco que dice que las cañaguateras matan a los hombres. Porque en el barrio Cañaguate era famoso porque existían niñas muy bonitas. Sí, porque las cañaguateras. Bueno, voy a terminar aquí haciendo un curso de vallenato. No, como estuve en Valledupar viviendo, cuando uno ya va a Valledupar y empieza a escuchar las historias y los nombres y las referencias, hay un callejón precioso, ¿no? En Valledupar se llama el Callejón de la Currucutú. ¿Qué es para un cachaco currucutú? Nada. Pero para la costa, currucutú es el sonido que hacen las palomas. Y es que había una mujer que vivía en ese callejón que parecía una palomita, ¿no? Entonces le decían el Callejón de la Currucutú. Se da cuenta que si uno no conoce el contexto, pues no tiene ni idea de la historia. Pues ojo, la Biblia está escrita en un contexto histórico. Tiene que saber de qué está hablando. Samaria, los samaritanos, eran el remanente de las 10 tribus de Israel. Israel tenía 12 tribus, se separaron en un momento de la historia. 2 tribus se quedaron en el sur, Judá y Benjamín, y Judá absorbió a Benjamín y quedó con el nombre de Judá, los judíos. Y las otras 10 tribus, las del norte, se separaron y esas tribus fueron llevadas cautivas a Siria, volvieron después, pero cuando volvieron se mezclaron. Entonces ya eran una religión sincrética, una religión muy mezclada, pero seguían teniendo el conocimiento de Dios, buscando a Dios. Entonces ellos se hacen su capital en Samaria, pero estuvieron peleando todo el tiempo hasta los días de Jesús. Uno de los líderes de los macabeos fue y les destruyó el templo. ¿Usted sabe lo que es destruirle el templo a una nación? Él fue y les destruyó el templo. Y ellos en represalia fueron al templo de Jerusalén y agarraron huesos y cadáveres, pedazos de cadáveres, y los echaron profanando el templo. Entonces, ¿se dan cuenta por qué judíos y samaritanos no se trataban entre sí? No se hablaban. Pero ojo, ellos son el pueblo de Israel. Por eso dice que para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y se encuentra con esta mujer y le empieza a hablar desde el pozo de Jacob. Cuando le habla a esta mujer, bueno, ya vamos a hablar de esta mujer.
Entonces vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, y lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es la fuente de la vida. Dios es la fuente de la vida. Miren, la vida es el milagro más sorprendente para los científicos. Es el prodigio más inexplicable. Es el asunto más extraño. Es lo que devana el seso de todos los investigadores. ¿Cómo surge la vida? Bueno, cuando vemos a un organismo que se supone, ojo que estoy diciendo que se supone tan complejo como el ser humano, pues uno dice, no, pues difícil. Pero cuando uno mira una ameba fluorescente, una bacteria, un virus, pues uno dice, ay, pero esas cositas, pues yo me imagino que eso se da ahí, que eso ahí, ¿no? Con el calor y con el frío y con un poco de elementos ahí, y eso lo ponemos a hervir y eso sale de la vida. Su merced, después de que evolucionaron todos los microscopios, eso sí evolucionó. Eso sí evolucionó. Después de que evolucionaron todas las ciencias y el hombre pudo meterse al universo microscópico, se dio cuenta que no hay organismos simples, que todos son complejos. Y que, por ejemplo, el lugar donde se inserta la colita de un virus en el virus, ese punto es más complejo que un músculo orbital del hombre, que se supone que es el músculo más complejo. De modo que, lo siento, la cola de un virus es más compleja que usted. No se crea más. No se crea más. Entonces ahora la cosa se complicó más. ¿Cómo así? Si no hay organismos complejos, si no hay organismos simples, ¿cómo surgió la vida? Y mire, llevan cocinando un caldo en un matraz con descargas eléctricas artificiales, con todos los elementos para poder hacer la vida, y lo tienen hirviendo ahí años, no han podido que salga vida. Ellos tratan de imitar lo que ellos suponen que es la primera, usted ha visto esos programas de National Geographic, ¿no? Las primeras atmósferas, y le meten químicos. Ahora, imagínense, hay una inteligencia, un científico detrás de esto metiéndole todos los elementos y no pueden hacer la vida. Y ellos dicen, fue el azar. Ay, su merced. La vida solamente viene ¿de quién? De Dios. Dios es el dador de la vida. Pero aquí nos está hablando de la vida física para poder entender una vida más profunda. Hay una vida más eterna, hay una vida trascendente. Esta planta ya la cortaron, ya se va a volver polvo. Esa vida termina, fenece, se acaba. Pero hay una vida eterna, y esa vida es para siempre, y es la vida de nuestro espíritu. De esa vida está hablando Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿qué? Fíjese que dice que fue el hombre, ya es un ser, ya es una criatura, ya es un ente que piensa, puede hacer civilizaciones, tiene una cultura, tiene una ética, tiene una moral. A ese hombre que la Biblia habla, el hombre animal, Dios le va a dar espíritu, aliento de vida espiritual. Y fue el hombre un ser, fíjense que no dice que fue el muñeco de barro, está peor que los científicos. Dice que fue el hombre un ser viviente. Mire conmigo, no me abra los ojos, mire conmigo 1 Corintios capítulo 15, versículo desde el 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, este cuerpo es corrupción. Resucitará
incorrupción, está hablando de la vida eterna. Se siembra deshonra, este cuerpo es deshonra. Resucitará en gloria, está hablando de la vida eterna. Se siembra debilidad, está hablando de este cuerpo, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará ¿qué? Cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Entonces Dios de esa manera hizo para que el hombre entendiera que hay algo más importante que el espíritu. Y todo el tiempo va a estar hablando de la carne que es de la tierra y del espíritu que es de arriba. Que la carne vuelve al polvo de la tierra y el espíritu tiene que volver a Dios que lo creó. Que lo trascendente es el espíritu. Jesús dijo, miren, no se preocupen por el que puede matar el cuerpo, preocúpense por el que puede destruir el espíritu en el infierno, o sea, Dios. No va a pensar que es el diablo va a estar sufriendo ahí con usted, no se preocupe, si usted va para allá. Es Dios, ¿no? El dador de la vida, Dios. Dios fue el que creó la vida. Dice que colocó a este hombre en un huerto, dice el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí un hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, que este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, allí también hay benedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, ese es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, ese es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Dios plantó un huerto en el Edén. Y este huerto está rodeado por 4 ríos. ¿Para qué se pone a nombrar la Biblia 4 ríos? Pues cuando uno se da cuenta qué significan el nombre de los ríos, entiende el sentido. El primer río significa expandir. El segundo río significa emitir. El tercer río significa rápido. Y el cuarto río significa abrirse paso. ¿De qué está hablando eso? Emitir, esparcir, abrirse paso rápido. Está hablando de evangelizar. Y cuando usted lee Juan capítulo 4, Jesús dice, el que beba de mí, de su interior correrán, ¿qué? Bueno, estoy hablando de Juan 7, que también tiene que ver. Ríos de agua viva no. Aquí dice, será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿A qué venía la gente al pozo? A beber, porque el agua, usted sabe, el agua es un elemento, ¿qué? ¿Qué significa vital? Se necesita para la vida. El agua es un elemento vital, ¿por qué? Se necesita para la vida. Claro, nosotros como abrimos la llave y ahí está el agua, ¿no? O como somos tan tontos que le creemos a la moda y vamos y compramos botella de agua que es gratis. Ay, ¿usted sabe qué tanto trabajo hay que hacer uno para embrutecer a la gente para que paguen por algo que es gratis? No se preocupe, un día le van a vender aire, tenga la seguridad. Y usted va a decir, ay sí, no, el aire de la botella es más puro, véndame 3 botellas. Usted sabe el trabajo que... Claro, los que producen los refrescos saben que la gente... Ya algunos entienden que es mortalmente dañino esas bebidas terribles, que es mortalmente dañino, que es terrible, y que usted paga por ese veneno. Claro que si le colocan su nombre, usted compra 3, ¿sí? Eso es la forma de... ¿Usted entiende la forma del mundo de manipular al hombre? Pero como ellos saben que la gente como que está saliendo un poquito de la brutalidad, entonces dicen, ¿cómo nos embrutecemos? Porque necesitamos su dinero, necesitamos esclavizarlos. Vamos a venderle algo que ellos no necesitan comprar. Vendámosles el agua. Ay, a mí me enfurece cuando alguien compra una botella de agua, me enfurece. Qué bruto. ¿Cómo se le ocurre comprar un vaso de agua?
¿Cuánto vale el vaso de agua? No, 2.000 pesos. ¿Y cuánto vale un galón de gasolina? Entonces, ¿cuánto vale lo que está comprando? Es más cara el agua que la gasolina, pues para sacar gasolina tienen que hacer un proceso terrible, ¿no? Y el agua, abren la llave, tápela y véndasela. 2 botellas, 2. Ay. Ojo, no. Todo es el mundo para que usted no se dé cuenta de qué es lo vital realmente, de qué es lo importante, de qué es lo que vale la pena, de por qué vale la pena apostar toda la vida, a qué es que vale la pena apostarle toda la vida, no andar comprando chucherías, sino a lo que Dios creó. Entonces, Dios puso en el Edén ese lugar que está rodeado ¿de qué? De agua, ¿no? Mire conmigo Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ayer estábamos con Alejandro por ahí, ¿no? Por ese lugar. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. No pudieron beber, eran las aguas amargas. Imagínense uno andando por el desierto, encuentra unas aguas y esas aguas son mentiritas. Ay, eso sí es lo peor que le puede pasar a uno, ¿no? Que tenga uno sed, que vaya a beber y que las aguas sean ¿qué? Mentiritas. Dice después, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces está mostrando, ¿no?, que Él es el que puede cambiar todas las cosas, de una situación de mara, de amargura, de aguas que no sirven, a otra situación. Y después dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Eso se llama un oasis en el desierto, ¿no? 12 fuentes de agua. Después de estar bebiendo ahí las aguas amargas, no, ahora los llevó a un lugar, Dios es el que los llevaba a ese lugar. Elim significa fuerte, Elim significa siervo, Elim significa pilar, Elim significa árbol frondoso. Entonces ahora usted piensa, un momento, fuentes de agua, fuerte, árbol frondoso. Salmo número 1. Estamos interpretando, no estamos componiendo. Esa es la diferencia. Salmo número 1. ¿Se acuerdan, no? El Señor les dijo, si guardares mis estatutos y mis decretos, ¿sí? Dice ahora, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que somos como el tamo que arrebata el viento. ¿Usted ha visto el tamo, la retama, en los desiertos, las películas? Y entonces pasa, y pasan unos cosos ahí. Bueno, pues le cuento, esas son plantas vivas. Lo que no tienen es ¿qué? Raíz. Y como no tienen raíz, no pueden ser árboles. Solamente son. Así dice la Biblia, que así es todo aquel que no tiene fe y que es llevado del viento de un lugar para otro. Nubes sin aguas, nubes sin agua. Ay, pero estamos hablando de las aguas. Sí, claro, estamos hablando de lo mismo. ¿No es que estamos hablando de la voluntad de Dios? Estamos hablando todo de lo mismo.
Pero leíamos en el Salmo de hoy, el Salmo 42 era. Qué salmo hermoso, ¿no? Como el siervo, ¿se acuerda que la palabra Elim significa siervo o significa árbol? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es que los siervos, cuando están caminando por el desierto, entonces empiezan a oler el aire. Y cuando sienten la humedad, que el viento está, empiezan a bramar, y se van buscando, porque lo que ellos quieren es ¿qué? Beber. Y así debería de estar el alma nuestra. ¿Qué? Buscándolo a Él. ¿Qué quiere buscar? ¿Qué quiere buscar? ¿Qué quiere buscar? ¿Dinero? Ay, su merced. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? ¿Amor sentimental? Ay, su merced. ¿Qué está buscando? ¿Comodidad? ¿Confort? ¿Éxito? No es esa la sed de su alma. La sed de su alma solamente puede ser apagada con un agua, el agua viva. Solamente. Podía tener todo el amor del mundo, podía tener la mejor familia, podía poseer los mejores hijos, podría tener todo el dinero y terminaría suicidándose como han hecho los que han logrado conseguir eso. Porque no es ahí, no está ahí, no está. No es en las cosas de este mundo, no es. Nuestra alma está anhelando beber del Dios vivo. Y muchos están buscando y no saben, y los que saben no les cuentan. Muchos están anhelando, deseando, y los que saben no lo encuentran. Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, del versículo 4 en adelante. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Por qué? Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, huirá la tristeza y el gemido. Muéstreme un cuadro más hermoso. Pero entiende que no es donde usted está buscando. Si una persona no ha logrado encontrar a Dios, su vida es una desgracia. Aunque tenga todo, nunca, nada lo va a saciar. Nada lo va a saciar. No puede. ¿Por qué? Porque no ha encontrado las fuentes de agua viva. Mientras que una persona podía padecer de todo, no tener nada, no tener casa, no tener novia, no tener hijos, no tener dónde recostar la cabeza, saber que se va a morir dentro de poco y decir, venga y beba de mí, que de su interior correrán ríos de agua viva. Porque le estoy hablando de Jesús. ¿No ve que sabía que iba a morir en los 3 años?
¿No ve que no tenía dónde recostar su cabeza? ¿No ve que su misma familia decía que estaba loco? ¿No ve que no tenía novia ni hijos? Pero él decía, mire, el que beba de mí, yo les dejo mi gozo, yo les dejo mi paz, yo les dejo la plenitud de la vida que tengo yo. Nunca usted va a ver a Jesús diciendo, pobrecito yo. Nunca. Aunque tenga todo el mundo contra él. Va a decir, ¿saben qué? Venga y beba. Venga y beba del agua que yo le daré. De su interior correrán. Muéstrame un desgraciado. Yo le muestro una persona que no está teniendo la comunión con Dios. Muéstrame una persona feliz, una persona plena. Y yo le muestro una persona que tiene la comunión con Dios. Aunque todas las cosas alrededor se estén cayendo. Aunque todo alrededor esté destrozado. Aunque ni siquiera haya esperanza. Aunque esté en el fondo del calabozo, él va a estar cantando cantos de adoración a Dios. Y tenga la seguridad, las cadenas van a ser rotas. Porque el enemigo, que era el que los apresaba, no va a tener cómo fregarlos. Muestre una persona salva, yo le muestro una persona libre. No importan las cadenas físicas ya. No importa la situación de este mundo, porque no vea que ha tenido la plenitud de su existencia. La gente está buscando eso, pero los que tienen el agua no la están dando a beber, porque se han convertido en pozos secos, en pozos no secos, no, cegados. Han puesto ellos mismos una piedra encima de ellos para que nadie venga y beba. Necesitan que esos pozos sean destapados. O algo peor, ¿quiere ver algo peor que ser un pozo seco? Mire conmigo Jeremías capítulo 2, versículo 13. Bueno, Jeremías 2, desde el versículo 4. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Estamos hablando de agua en botella, ¿no? Eso es vanidad. La moda, eso es vanidad. La corriente de este mundo, eso es vanidad. O de su interior corren ríos de agua viva, o usted se deja llevar por la corriente de este mundo. Que eso es vanidad. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó allí hombre? ¿Se acuerdan de la murmuración en el desierto, en Elim? Después de Elim se ponen a murmurar. Se pueden a murmurar. Murmuraron, por eso dice Jesús, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo, morirán en el desierto, porque yo fui para ellos una fuente, la roca de agua viva, y no quisieron y me despreciaron y buscaron otras cosas. No estaban contentos con Dios, necesitaban ¿qué? Algo más. ¿Entiende el problema? Si usted necesita algo más que Dios para ser feliz, déjeme decirle, nunca será saciado y no habrá quien lo pueda saciar. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame y dame, nunca se sacia, no hay quien los pueda saciar, porque va a encontrar desgracia debajo del tapete, la va a buscar. Dice: y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Es igual que en el Edén. Es que en el Edén estaban los 4 ríos que decía que abundancia, que corran, que prediquen, que hagan la obra. Y Dios le había dado a comer al hombre todo árbol bueno del Edén.
Pero el hombre no le sirvió lo que le dio de comer. Él necesitaba comer, era lo que no. ¿Entiende esa insatisfacción? ¿Entiende? No le sirve lo que Dios le dio. Aquí le pasa lo mismo a esta gente. Dios no les sirve, Dios. Ay, ¿se siente usted mal cuando alguien le dice que usted no le sirve? Perdóneme, es el corazón del hombre. Ellos le dijeron a Dios que no les servía, por eso se fueron tras los Baales. Dice, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Por qué pasad a las costas de Quitín, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no es provecho. Espantados cielos sobre esto, y horrorizados y desolados en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Ay! ¿Usted sabe? En las iglesias ya no se habla de Dios, ya no se predica de Jesús, se habla de un Dios mejor, Mamón, el dinero. Porque Dios no puede, pero el dinero sí. No, el dinero es lo que a usted le falta, a su merced. Eres desgraciado, es porque no tienes dinero. Porque no tienes. El problema, ¿sabe cuál es? El dinero. Entonces levantemos la iglesia que predique de qué? Del dinero. Y se va a llenar. Y la gente feliz, ahí sí no van a tener temor para adorarlo. ¿Cuánto es que toca dar para que el Dios nos bendiga? No, sin miedo. Bueno, sí, claro que sí. Ahí sí. ¿Por qué? Porque su Dios es el dinero. Ay, ¿qué tal mis recursos para Dios? No, un momento, no. ¿Cuánto es que necesita que le preste? Sí. ¿Cuánto necesita que le dé? Sí, claro que sí. Dios no. Ay, su merced, no se engañe. Su Dios sigue siendo el dinero. ¿Cuánto es que valen las botas de especiales para poder hacer trekking en la montaña los domingos primeros del año bisiesto? 1 millón. Ay, no hay problema. Yo tengo que darme un lujito. Ay, no me diga que hay que dar ofrenda. No, espérentico. Pero si nosotros predicáramos de Mamón, no, eso no tendría problema. Mire, usted se quitaría la chaqueta. ¿No hacen así? Los manipulan, que les hacen desnudarse y entregar todo. Ahí mismo, los atracan ahí y ellos se dejan atracar. A ver, vamos, abra la cesta y traigan los celulares, y traigan las chaquetas, y traigan los zapatos, y los anillos, y a ver. Y la gente es tan bruta. No son brutos, son malvados. No son brutos, son malvados, son idólatras. Su Dios es el dinero. Entonces, bien hecho lo que su Dios les da. Pero dejaron a Dios, ¿qué es? Fuentes de agua viva. ¿Y buscaron qué? Cisternas rotas. ¿Sabe qué es una cisterna rota? Una cisterna que no puede contener el agua. Por un momentico, pero se va, se filtra. Pero esta es una fuente que salta para vida eterna. Ahora sí vamos a la prédica. Juan capítulo 4. Y vamos a hablar de esa mujer. Pero perdóneme, no le voy a hablar más de esa mujer, porque esa no es una mujer mala, es una mujer buena, es una mujer piadosa, es una mujer temerosa de Dios. Lo que pasa es que los que no conocen la Biblia entonces hablan mal de ella porque no conocen la Biblia. Pero en la Biblia, en la ley de Moisés decía que si una mujer se casaba con un hombre y no tenía hijo, por ley tenía que casarse con el familiar más cercano hasta que tuviera hijo. Y cuando tuviera hijo, si volvía y moría el familiar cercano, ya no se casaba más.
Por eso es que los saduceos le dicen a Jesús, una mujer se casó con 7 hermanos, los 7 murieron, de ninguna tuvo hijo, ¿cuál de ellos será su marido? Esta mujer se ha casado 5 veces no por sinvergüenza, sino porque es una mujer absolutamente temerosa de Dios, guardadora de la ley, piadosa. Y como con el que se casó ahora no tiene hijo, tampoco es su marido. Pero uno se da cuenta con esta mujer, porque esta mujer lo primero que le pregunta a Jesús es, me parece que eres profeta, ¿dónde se debe adorar? Ay, ¿entiende esa honestidad de esa mujer? A ella no le interesa que ella sea samaritana, que ella tenga una religión establecida. ¿Qué es lo que le interesa a esta mujer? Conocer la verdad, conocer al Dios vivo. Me parece que eres profeta, ¿dónde se debe adorar? Eso lo hablaremos otro domingo, ¿no? Hoy estamos hablando de lo que le dice Jesús. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús, eres un mentiroso, bebí de ti y no se calmó mi sed. Mentiroso. ¿Usted es capaz de decirle eso? Porque ¿sabe qué? Su sed no es espiritual y Jesús no la puede sanar. Su sed es de dinero, su sed es de otra cosa, su sed es de fama, su sed es de fortuna, su sed es de falencia sentimental, pero no es de Jesús. Porque si fuera de Jesús, le aseguro, su sed sería saciada. Y usted sería una fuente que saltaría de usted, ríos de agua viva. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Mentiroso, dígale mentiroso, dígale. Porque los demonios no se atreven a decirle mentiroso. Los demonios no se atreven. Cuando está echando fuera un demonio, dice, dígale mentiroso a Jesús, no se atreven. Pero usted sí se atreve, con su vida. Porque no le sacia la sed, no se la sacia y no se la va a saciar nada. Si no la pudo saciar Jesús, no se la va a saciar nada. Solamente Jesús sacia la sed. De la existencia verdadera, del deseo de la vida, de para qué usar esta vida. ¿No ve que no hay más sentido en la vida? ¿Qué se va a llevar la muerte? Todo, su merced. No, es que me esforcé, acabé de comprarme, me di un lujito, me acabé de comprar, eso ya, ahora sí. Esta noche viene por tu alma. No, ahora sí voy a disfrutar, ahora sí, no, y ya, después de que haga esto, ahora sí le voy a servir al Señor. Es que yo no le sirvo porque no ve todos los problemas que tengo, no ve todos los líos, no ve que es usted no sabe con la sed que otro bebe. Su merced, el que no sabe es usted, porque su sed no se la pudo llenar ¿quién? Y si no le pudo llenar Jesús su sed, ¿sabe qué? Nada. Deja que moje la punta de su dedo. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Ay, no. Esta mujer es más sabia, ¿no? Cuando venga el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Mujer, soy yo el que habla contigo. Dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero ¿sabe qué dice? Eso dice el Salmo 23. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Ya no nos va a pastorear junto a corrientes de agua,
de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ya no necesitaremos decirle a alguien, ay, venga y me calma la sed, sino que nosotros mismos antes calmaremos la sed de otros y les diremos, venga, ¿le gustó el agua? Venga, conózcalo, conviértase usted en una fuente que salte para vida eterna. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Jesús? Perdona nuestra ceguera, perdona nuestra necedad, perdona, Señor, cuando nosotros buscamos en otras fuentes, si solamente tú eres manantial de aguas vivas. Perdónanos por cavar cisternas rotas para nosotros, Señor. Perdónanos por adorar otros dioses y buscar otros asuntos en esta vida. Tú eres lo único, Señor. Tú eres lo primero, Jesús. Perdónanos cuando nosotros somos capaces de sacrificar a los Baales y no a ti, Señor. Perdónanos, Jesús. Cuando nosotros damos a otras cosas el primer lugar y no a ti, Señor. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro deleite, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Amén. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.